Entonces, cuando vos ves dónde se quedó la mayoría de la gente en la planilla de rating, te das cuenta que se quedó en el impacto de las noticias. Y el impacto de las noticias a veces colgado del relato policial, de las crónicas policiales y no de estas charlas que el doctor Fresco nos brinda con toda su capacidad de hablarnos de la depresión, ¿verdad? Y ahí es donde entra el conflicto de ¿qué hago? ¿Hago lo que me gusta hacer o hago lo que va a sostener económicamente el equipo que yo estoy teniendo para estar al aire con un contenido determinado? Yo llegué a hacer en un momento, Alexis, dos programas diferentes. AM, en su nueva temporada, digamos, en su nueva forma de relatar las cosas, que ya era más de estudio. Si vos me decís con qué AM me quedo con el que salía a la calle, se metía a Curuguatil, se metía a Tacumbú, recorría el mercado. Ese es el AM que a todos los que hacíamos nos motivaba y mucho, pero costaba una ponchada de plata producir eso y además en tiempo hacía que si yo tuviera que elegir, yo diría, yo no quisiera hacer de frecuencia semanal el programa. Yo Mm, quisiera hacer cuando siento que hay contenido para contar, porque el primer problema que teníamos y que vos vas a tener si es que decidís algún día llevar esto a un canal tradicional es que cada semana vas a tener que obligarte a hacer un podcast. Y exactamente. obligarte a hacer algo ya le saca la magia a lo que de repente te surge y decís, qué ganas de hablar mañana sobre tal tema con tal persona y tomarnos el tiempo para hablar. De programar algo por tu motivación, ya vas a saltar a programar algo por obligación y vas a forzar una charla que a veces no es la charla que tenés ganas de hacer, pero vas a tener que hacer porque estás obligado a cada semana entregarle ese contenido al canal con el que negociaste el darle ese contenido, ¿verdad? Y a veces te va a pasar que vos querías hacer la charla de 2 horas o no te gustó la charla y quisiste hacer de media hora y el medio te va a decir, no, me tenés que entregar 45 minutos sí o sí porque es el tiempo que yo tengo y si te pasaste te voy a tener que cortar porque tenemos un tiempo limitado. Y yo tenía dos programas, uno de ellos era el de AM y el otro, un programa de charlas que iba en Noticias Paraguay, que se llamaba Al Pie de la Letra. Y ahí llegué a llevar a Berta Rojas, al doctor Aníbal Filarte y a la Croa, a Pablo Lemir, que me hablaba de las historias que tuvimos acá y me hablaba de quién fue para él el que pudo tener en Paraguay el mote de asesino serial y por qué podía tener ese mote de asesino serial y me empezó a relatar la historia de una persona a la que investigaron en particular y fueron charlas fantásticas. Yo disfrutaba ese programa porque tenía la posibilidad de que la gente se explaye y cuente algo con la tranquilidad de una charla descontracturada. Y me encantaba ese programa. Pero el impacto que tenía ese programa versus el impacto que tenía AM era universalmente diferente. Porque AM tenía el condimento de ir a apretarle a tal político, Sí, sacar eso era, Santi, eso era lo mejor, era lo mejor. O sea, ahí te soy sincero, eso era lo mejor. Pero, pero, pero igual, así analizando, ¿verdad? Eh, ¿No te causa un poquitito de frustración que vos querés? Yo quisiera que la gente, que le genere el impacto que a mí me genera. Una vez me escribió un ex compañero de colegio y me dijo que cómo te envidio tener la posibilidad de hablar con Martín. Y yo le dije, callado, yo para eso no me hice el podcast, le dije, para poder hablar con quien yo quiero y aprender y de paso lo divulgo, ¿verdad? claro, Pero como vos decís, estoy seguro que a la mayoría de las personas no les causa un impacto, lastimosamente, ¿verdad? Pero yo creo también que es porque, como vos decís, eso fue el tema también. Todo es muy lindo querer hacer lo que nos mueve, ¿verdad? Pero al final del día hay que solventar claro, las cosas, ¿verdad? claro. Y entiendo que en la televisión tenemos
ese problema, pero yo creo que ahora con el internet, o sea, con el acceso, ahora como que ahora podemos elegir qué ver, cuándo ver, cómo ver. Yo creo que ahora las personas se están exponiendo, me corrijo, están encontrando contenido de calidad Mm. y yo creo que es cuestión de tiempo para que esas charlas, ahora te aseguro, acá hace 3 años nomás vamos a hablar de podcast, que era podcast, y ahora está súper de moda. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo nomás, ¿verdad? Sí, sí, yo también creo, Alexis, que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero por eso te digo, dentro de todo, yo estoy creo que es un proceso de transición. El otro día hablaba de esto con algunos compañeros de trabajo y les decía cuál es el público que nos está viendo y cuál es el público al que deberíamos llegar. De repente a mí me decían algunos paraguayos que estaban en el exterior que por qué no hacíamos podcast de AM en audios que ellos puedan escuchar mientras iban en el bus a la universidad. Y era algo tan sencillo como convertir el programa que ya emitimos en formato estrictamente audio y subir esos podcasts. Pero consumidos por el tiempo que le llevaba al editor del programa sacar el producto para poder llegar a hora y en fecha, ya no nos quedaba ese espacio como para hacer ese trabajo tan sencillo de convertir lo que ya teníamos a un formato que cualquiera pueda escuchar en un canal de Spotify, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que los formatos que vayamos a pensar de aquí en adelante, incluso de los medios tradicionales, van a tener que, algunos al menos, tener un adicional, pero en el lenguaje que la gente acostumbra de los podcasts. Porque no es lo mismo, hay veces que a mí me dicen, ¿por qué no subís los programas de radio que haces a Spotify? ¿O por qué no subís algunas entrevistas a Spotify? Porque yo soy respetuoso de las plataformas y creo que no es lo mismo sacar cualquier entrevista que haces para la dinámica de radio y poner como un Mm. contenido en un lugar donde yo tendría que generar un nicho sobre lo que voy a hablar y la gente tiene que saber por qué va a entrar a buscar el tipo de contenido a mi canal en particular, ¿verdad? Y esa es la parte donde todavía muchos no estamos explorando y aprendiendo. No estamos explorando que cada plataforma tiene un relato diferente. Entonces, voy otra vez al pedido que te hacen de llevar esto a la televisión y si yo tuviera que decidir, yo diría no, por ejemplo, ¿verdad? Porque le va a pinchar la magia de la libertad que te genera esta plataforma para hacer lo que estás haciendo. Y lo que yo buscaría, estando en tu lugar, por ejemplo, sería, si quisiera, porque quizá para vos sea una cuestión no de atractivo desde el punto de vista económico, no un medio de vida, porque te dedicas a otra cosa, capaz para vos sea descargar las ganas de hablar y de tener este tipo de espacio y con eso ya es suficiente. No hace falta que tengas 20 anunciantes que pongan plata en este podcast en particular porque no nació con esa intención. Si viene, fantástico y bienvenido sea, va a salvar el combustible y va a salvar el fin de semana y no sé qué cuánto, pero capaz no sea tu motivo de realizar este tipo de entrevistas. Entonces, si lo que vas a arriesgar es mayor, porque lo que vas a perder es la libertad en cuanto al tiempo, al tipo de contenido, pues te van a decir, ¿qué tal si hacemos tal cosa? Y cuando más personas se meten en la decisión que solo vos estás tomando respecto a lo que querés hacer, ahí ya empieza a generar un inconveniente. Sí, no, bro, yo ya le dije luego. O sea, yo de entrada le dije, perfecto, genial, pero mi podcast yo sigo haciendo. Mm, O sea, yo ya le dije, o sea, yo no es que voy a mandar mi podcast ahí. Le gustó mm, nomás la dinámica que manejo acá, pero no, yo mm. mi podcast no dejo porque Ah, ok. como yo le dije, esto yo no hago por plata, o sea, que lo que nada no gano, o sea, hago porque no sé, me encanta, me gusta. Claro. Yo pienso como vos decís, tanta gente tiene cosas interesantes que contar
Y para eso, ¿verdad? Aparte, como te digo, de repente uno está, imagínate, yo pienso, me pasa así, o sea, que para vos será cosa de todos los días, ¿verdad? Pero un día estaba en el gimnasio y me para un señor y me dice, qué interesante estuvo, yo no lo conozco, qué interesante Mm, estuvo el podcast que hiciste con el profesor Martín sobre Mariscal Francisco Solano López. Yo tenía una mm. perspectiva de él y ahora me cambió totalmente. Y yo así, bien, victoria, ¿entendés? O sea, conseguí lo que quería. Que una persona me diga eso para mí ya basta para que haga 50 capítulos más por ahí, ¿entendés? Claro.